Siria, tenemos que hay una segmentación étnica y religiosa, es decir, tenemos una élite gobernante, que es la élite alawita, que proviene de la rama chiita, y esto es muy importante porque si no entendemos quién gobierna Siria, no podemos entender la guerra en este país. Tenemos a una élite alawita que representa el 10% de la población y ellos controlan las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los incentivos económicos, frente a una mayoría sunita que está descobijada, que está marginada del poder y que está ávida de un cambio en el status quo. Es decir, tenemos el típico ejemplo de una pequeña minoría que está gobernando a una gran mayoría. Ahora, para recordar, tenemos que comentar que el Islam es la segunda religión con más adeptos del mundo, la más grande del mundo, prácticamente con 1.200 o 1.300 millones de creyentes que están en 56 países del norte de África hasta el sudeste asiático y por supuesto con minorías en Europa y Estados Unidos. Es decir, la primera ruptura del Islam que se produjo entre chiitas y sunitas cuando muere el profeta Mahoma y cuando este profeta no deja varones y por lo tanto había que tomar una decisión de quién debía seguir adelante con el liderazgo islámico. Y había dos posibilidades: favorecer al suegro del profeta Abu Bakr, que era sunita, o bien favorecer al nieto de Mahoma con el hijo de Fátima, Ali, que era chiita. Y por supuesto es cuando se da la ruptura en el Islam. Tenemos que Bashar al-Assad es el actual presidente de Siria. En Siria supuestamente se hacen elecciones cada 7 años y su poder se finca en el partido político Ba'ath. Es un partido político progresista, socialista, y que hay que recordar que la independencia de Siria se dio en el año 45. Hubo a partir de ahí una serie de golpes de Estado y principalmente llega la familia Assad en los años 70 con el padre Hafez al-Assad a gobernar en Siria, y cuando él muere en el año 2000 pues llega al poder Bashar al-Assad. Tenemos una Siria que vive antagónica y que vive con una oposición diversa, es decir, a este clan familiar de los Assad que está representado por los chiitas, le sigue una oposición basada en los sunitas, que muchos de ellos no están de acuerdo con este gobierno, los seculares, los kurdos, los exiliados, los mercenarios y también los yihadistas. Es decir, los yihadistas que generalmente provienen de la rama de la rama sunita. Es decir, todos ellos se pelean por la interlocución política, presentan grandes divisiones y rajaduras a su interior. Ahora, la geopolítica en Siria, si me puedes dar el mapa, creo que es muy importante entender el mapa de Siria. Primero vemos que tenemos una frontera al este con Irak, al sur con Jordania, al norte con Turquía, al sur y también al oeste con Israel y por supuesto al Líbano. Pero sobre todo es muy importante porque tiene una salida al mar Mediterráneo. Y esto es importantísimo en términos geopolíticos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ubicamos a Siria en un mapa más grande, vemos que forma un arco que une el norte de África con Medio Oriente, con Turquía, y que Turquía prácticamente es como la salida a la Unión y a la conectividad con la Unión Europea. Es decir, es un botín muy seductor y muy atractivo para las potencias hegemónicas. Es decir, países como Estados Unidos, como Rusia, como Francia, se apuntan en este botín porque tiene una geopolítica, tiene una ubicación geográfica que es muy atractiva para los intereses económicos y políticos. En este rompecabezas se asientan los poderes centrales de Estados Unidos, de Rusia y Francia, pero también poderes regionales muy importantes como Turquía y la rivalidad entre Irán y por supuesto Arabia Saudita, es decir, una
un Irán que representa el gran poder chiita en el mundo, frente a una Arabia Saudita que representa la gran jerarquía de los sunitas en el mundo. Tenemos que Rusia, para hablar ya un poco de las potencias centrales, voy a hablar de cuáles son los intereses de cada una de las potencias centrales en este conflicto. Rusia, por ejemplo, ha sido un aliado incondicional en el Medio Oriente y busca consolidar, tiene una base naval en Siria, que se le conoce como la base naval de Tartus, provee armas y dinero para empoderar las capacidades del gobierno de Bashar al-Assad. Es decir, Rusia está apoyando a Bashar al-Assad, a diferencia de Estados Unidos, quien está apoyando, por supuesto, el derrocamiento de Bashar al-Assad. Es decir, tenemos un conflicto de intereses entre las grandes potencias centrales. La idea de Rusia es paralizar generalmente al Consejo de Seguridad porque tiene poder de veto. Rusia, junto con otros 5 países, fueron miembros ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Rusia tiene poder de veto y también utiliza el poder de China, es decir, China no está implicado directamente en el conflicto, pero China y Rusia se unen para contrapesar hegemónicamente a Occidente. Entonces esto también es importante porque China tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Cuando digo que son asientos permanentes, quiere decir que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y que ellos son los que deciden los términos y las condiciones de la seguridad colectiva global. Es decir, ninguna resolución que sea vetada, es decir, vetada con B chica, que sea vetada por algunas de las 5 potencias, puede pasar y puede ser vinculante o obligatoria para la comunidad internacional. Entonces tenemos una Rusia que por supuesto le vende armas a Siria y una Rusia que está buscando un nuevo acomodo geopolítico en el mundo. Lo vemos con la anexión de Crimea, lo vemos también con el apoyo a Donetsk y Lugansk, que son territorios separatistas de Ucrania, que son prorrusos, es decir, una Rusia que está apoyando la división de Ucrania, una Rusia que está apoyando la división de Georgia. Precisamente en este agosto del 2018 se cumplen los 10 años de la invasión rusa a Georgia, cuando se inauguraban los Juegos Olímpicos de Pekín. Una Rusia que apoya la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur, que no ha sido reconocida por la comunidad internacional y que los únicos países que reconocen como territorios independientes de Abjasia y de Osetia del Sur son Nicaragua, Venezuela y Nicaragua y Venezuela, por supuesto, de América Latina, y también Siria reconoce a estos países independientes. Una Rusia que es muy importante entender cuál es el juego que tiene la geopolítica global, porque Vladimir Putin, de alguna manera, lo que está buscando es regresar a la escena internacional para ser considerado como un país de gran influencia internacional. Es decir, quiere regresar a la escena internacional, un poder que ha sido humillado, un poder que perdió la Guerra Fría, que fue desintegrado en 15 repúblicas exsoviéticas independientes y que ha recibido la derrota de la guerra, por lo tanto está humillado, y Vladimir Putin busca recuperar ese estatus de potencia global que perdió con el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Es decir, un Putin o una Rusia que se apunta estratégicamente en Siria para que tenga una puerta de entrada a la zona de influencia de Israel, de Palestina y a todo el Medio Oriente. Ahora, por otro lado, tenemos también todo el tema de Estados Unidos. Estados Unidos apoya el derrocamiento de Bashar al-Assad, un interés contrapropuesto frente a Rusia, y está financiando a los rebeldes en Siria. Es decir, los apoya con dinero, con armas, y
no lo hacen. Sí hay tropas de Estados Unidos en Siria, alrededor de 2.000, pero el apoyo que ha dado prácticamente ha sido a través de una comisión, de un grupo, una coalición global antiterrorista. Y recordemos que las campañas de Barack Obama y de Trump tuvieron mucho que ver con no enfrascarse directamente en territorio extranjero, ¿no? Guerras fallidas en Irak, guerra fallida en Afganistán, y cuidando también la parte del presupuesto con los grandes déficits de Estados Unidos. Tenemos también que dentro del mosaico de Siria se apunta el Estado Islámico. Y aquí el Estado Islámico juega un papel importante. Ha sido un Estado Islámico que hoy cada vez pierde más poder y cada vez tiene menos control. Ahorita vamos a hablar del deterioro del Estado Islámico. Sin embargo, si vemos el mapa, el Islamic State todavía está en rojo en diferentes lugares de Siria. Por supuesto que está aminorado y está mucho más golpeado y reducido, pero Estados Unidos y Rusia, los dos están luchando en contra del Estado Islámico. Es el único objetivo que une a los dos países centrales. Sin embargo, Rusia tiene un gran enemigo a vencer, que es por supuesto el Estado Islámico, pero Estados Unidos tiene dos enemigos a vencer, que es el Estado Islámico más también derrocar a Bashar al-Assad. Entonces, en términos estratégicos y geopolíticos, Rusia pelea con un enemigo, por otro lado Estados Unidos pelea con dos enemigos, y Rusia lo que le interesa es reforzar el andamiaje político e institucional que ha generado Bashar al-Assad, porque lo apoya directamente. Ahora, tenemos también que China de alguna manera no está presente geopolíticamente en este conflicto, pero la idea de China es unirse a Rusia para contrapesar la hegemonía de Occidente. Esto es muy importante. China es un país que cuenta con un poder, con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y es muy importante generar un contrapeso a la toma de decisiones del mundo occidental. En términos de potencias regionales, tenemos una Turquía al norte tenemos una Turquía al norte y que ha cambiado el juego geopolítico porque ha habido una intervención terrestre de Turquía en Siria. Primero tenemos toda la cuestión de los kurdos. A nivel interno, Turquía considera a los kurdos como células terroristas. Entonces, los acusa de terrorismo, y esto ha generado pues muchísimo descontento al interior de Turquía, sobre todo porque los kurdos están repartidos en diferentes países, están repartidos en Turquía, en Siria, en Irán y también en Irak, y ellos reclaman el surgimiento de un nuevo país que se llame el Kurdistán. Es un pueblo es un pueblo por supuesto de antaño, muy viejo, que siempre ha reclamado a la comunidad internacional que no se le ha dado territorio, y ahora encuentran los kurdos una enorme oportunidad para capitalizar su gran enojo, y están ahora teniendo hegemonía en el norte de Siria. Si vemos nosotros el mapa, en azul clarito están los kurdos arriba en la ciudad de Raqqa. Raqqa es la capital de Siria, en palabras, por así decirlo, del califato islámico, y ellos están en todo el norte de Turquía y tienen un problema, por supuesto, con Recep Tayyip Erdogan, porque no los reconoce. Ahora tenemos el problema que Turquía, en este justo momento, estamos hablando de la gran desilusión de Turquía. Turquía representaba un país islámico, representaba un país con apertura de mercados, un país, una economía emergente, y sobre todo un país que practicaba la democracia electoral. Lo último que hemos visto en Turquía es que Recep Tayyip Erdogan cambia el sistema
presidencialista para ser parlamentario, y desde el 2003 sigue en el poder y se ha alargado su estancia hasta haber conquistado su victoria en la jornada electoral pasada que se dio en junio de este año. Por otro lado, tenemos el objetivo del Estado Islámico, un Estado Islámico que se diferencia muchísimo de Al-Qaeda. Y la gran importancia del Estado Islámico, que hoy está minorado, es que tiene una ambición geopolítica, es decir, una ambición que está más relacionada con la soberanía, con las fronteras y con la cuestión terrestre. Por ejemplo, Al-Qaeda era una empresa, buscaba, por supuesto, implicarse al mundo como una empresa transnacional. Tenía algunas filiales en Yemen, en otros países del norte de África, y lo que buscaba era hacer grandes actos terroristas, por así decirlo, muy espectaculares, para atacar objetivos y blancos occidentales. A diferencia de Al-Qaeda, el Estado Islámico tiene un ejército propio, está buscando desconocer las fronteras que se trazaron en 1916 con el Tratado Sykes-Picot, y está buscando generar un Estado, un megaestado, a diferencia, por supuesto, de Al-Qaeda. Entonces tenemos que este Estado Islámico se financia con pozos petroleros, con saqueos de bancos, con destrucción de museos y venta de antigüedades, mientras que Al-Qaeda necesitaba de financiamiento externo. El Estado Islámico no cuenta con un ejército convencional, es decir, no cuenta con soldados, tanques, armas, aviones. Tiene, por supuesto, banderas, y tiene el Estado Islámico 22.000 combatientes que han abierto camino en Irak y en Siria, y que también buscan unirse a grupos yihadistas, ¿no? Como lo comenté, Al-Qaeda no tiene ejército. Tenemos que el objetivo de Al-Qaeda, del Estado Islámico, es desterrar las bases seculares en el mundo árabe, es decir, el Islam, es regresar a la fuente originaria del Islam. Su lucha no es tanto dirigida hacia Occidente, sino reacomodar el mundo musulmán bajo nuevas fronteras. Es el tema de los territorios, es el tema de la soberanía, es el tema de la geopolítica, aunque los dos utilizan actos terroristas como un mecanismo de presión para conseguir objetivos políticos. Bueno, pues el Estado Islámico es un monstruo que todos ayudaron a crear. Estados Unidos con sus guerras fallidas en Afganistán y en Irak, Turquía con el paso poroso de su frontera, que dejó pasar, por supuesto, a terroristas, y una Arabia Saudita que ha tenido un tradicional apoyo a la escuela wahabista, que es una escuela radical y que de alguna manera fomenta pues este odio, ¿no?, por así decirlo, dentro del mundo musulmán. Ahora, la derrota del Estado Islámico no se puede hablar de que hay una derrota contundente. Sí vive uno de sus peores momentos, ha perdido territorio, ha perdido recursos, ha perdido aliados y sobre todo también grandes ciudades. Por ejemplo, Raqqa, que estaba antes en manos del Estado Islámico, si ven ustedes la raya de Raqqa, ya está en manos prácticamente de las fuerzas kurdas, y la frontera pues ha sido más disminuida, es decir, pierde grandes ciudades. Y bueno, tenemos por supuesto a un Estado Islámico que muchos le llaman ISIS o Daesh, que no ha muerto, pero que sí ha sido derrocado estratégicamente. Ahora, también se han movido a otros países de Asia, y esto es muy importante. Opera en Malasia, en Indonesia, en Filipinas, en donde hay mayor auge del extremismo islámico, y ha habido también un contagio, por ejemplo, en Filipinas. Filipinas es un país católico y muchísimos radicales del sur asiático también han ido a luchar al Medio Oriente. Ahora, si hablamos un poco de la política de Trump en Medio Oriente, también nos damos cuenta que
que ha generado una nueva correlación de fuerzas a nivel internacional. Tenemos un Barack Obama que tradicionalmente había apoyado a Irán como un país chiita, y Trump lo ha hecho más a Arabia Saudita como el gran poder sunita. Es decir, Irán y Arabia Saudita como dos países enemigos, acérrimos, rivales y grandes antagonistas. Tenemos a un Barack Obama que utiliza gran parte de su capital político para firmar un acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo nuclear que se negocia con distintos países de la comunidad internacional, con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero también con Alemania. Es lo que se le conoce como el P5+1, y es un acuerdo que ha desconocido Donald Trump, que dejó de certificarlo y que por el contrario ha reinstalado nuevas sanciones en Irán. Tenemos un Donald Trump que ha buscado retirar, por así decirlo, todos los acuerdos políticos que hizo Barack Obama. Donald Trump los ha desechado. Donald Trump se salió del TPP, que es el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Donald Trump se salió de la UNESCO. Donald Trump se ha salido del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se ha salido del Acuerdo de París, que es un acuerdo histórico en materia de cambio climático, en donde toda la comunidad internacional ha estado inscrita en sus acuerdos. Y bueno, se ha salido también del Pacto Migratorio Mundial, y también del TTIP, que es el acuerdo de comercio y de inversión con la Unión Europea. Y sobre todo ahí también se incluyen todos los embates a la OTAN que Donald Trump ha regañado una y otra vez a sus países por no incrementar el presupuesto militar de los países de la OTAN, y en donde él llama que estos países están aprovechando del presupuesto de Estados Unidos para que Estados Unidos vele por su seguridad. Un Donald Trump enojado, por así decirlo, con estos países occidentales, de Europa Occidental, quienes no han podido cubrir las cuotas del 2% del presupuesto al presupuesto militar. Ahora, tenemos todo el tema de Irán. Irán es importantísimo en este conflicto. Irán es un país que, ya dijimos, representa la cúspide de todo lo que es el poder chiita. Irán está apoyando a diferentes brazos en Medio Oriente. El Líbano está apoyando a Hezbollah, en Siria está apoyando a Bashar al-Assad, bueno, aquí no tenemos a Yemen, pero en Yemen está apoyando a los hutis en Yemen, y está apoyando a los chiitas en Irak, es decir, y por supuesto a Hamas en Gaza. Tenemos a un Irán que es un poder extraterritorial y que enoja muchísimo a Estados Unidos, una política exterior expansiva. La caída de Alepo, por ejemplo, fue muy dura para los rebeldes, y los rebeldes que son la oposición financiada por Estados Unidos y Turquía, pero Estados Unidos reconoce que Rusia le ganó la partida. Siria es un territorio que no tiene su control en sus manos, es decir, el destino de Siria no está en las manos de los sirios, está en manos del juego de las potencias centrales y regionales. Es decir, no es un tema de debate interno, sino es un tema que se ha extrapolado más allá de sus fronteras, porque cada milicia trabaja con un bando diferente que es financiado por un poder extranjero distinto. Por eso tenemos entrampado este conflicto. Es importante ver que bueno, una de las grandes salidas para el conflicto en Siria, se habla de una balcanización de Siria, es decir, un plan en donde se cree un propio estado chiita para Bashar al-Assad y los alawitas, quizá otro propio estado sunita,
un estado kurdo, que como ya lo comenté, pues tenemos la aspiración de un Kurdistán independiente que no se ha dado y que no fue reconocido por el Tratado Sykes-Picot del año 1916. Es decir, tenemos un caos constructivo. La idea es echar a andar una balcanización de Siria en donde no se puede ya hablar de las fronteras tradicionales que reconocemos, sino nuevas fronteras que van a tratar de fragmentar el país en diferentes nodos, y cada uno de los nodos pues está ligado a diferentes intereses geopolíticos y vinculados a las potencias centrales. Es decir, un caos constructivo en el sentido de que esta balcanización finalmente va a apoyar los grandes intereses de las potencias centrales y regionales. Esto es importante comentar y también decir pues que todo el mapa del Medio Oriente está cambiando de manera muy importante. En los últimos 10 años, en la última década, el número de cristianos ha caído en 80% en Medio Oriente. Digo, hay cristianos coptos, armenios, maronitas, etcétera, pero esta configuración religiosa del Medio Oriente también va a ser diferente en el siglo XXI. A ver, la parte de Israel es muy importante. Israel, hablar de Siria es hablar de Irán. Ya hablamos del rol tan importante que Irán tiene en el conflicto en Siria. Entonces, si hablamos de Siria, hablamos de Irán, y hablar de Irán en este momento es hablar de Israel, porque Israel, bajo el gobierno de Benjamín Netanyahu, que es un gobierno de derecha y conservador, ubica a Irán como la gran amenaza a Israel. Entonces tenemos que Israel de alguna manera ya está peleando con Irán en territorio sirio, ¿sí? O sea, es decir, ya estamos viendo ataques dentro del territorio sirio. No tenemos que llegar a una escalada directa entre Siria, entre Israel y entre Irán. Ya se están peleando en Siria, ya ha habido varios ataques aéreos en el Golán, y Israel está muy preocupado porque efectivamente el gobierno de Bashar al-Assad, que está apoyado por Rusia y por Irán, está bajando hasta los altos del Golán. Es decir, aquí tenemos todavía el gobierno de Siria que está ganando territorio y está llegando a controlar prácticamente el Golán. Entonces tenemos un Israel sumamente preocupado y un Israel que ha presionado muchísimo a Estados Unidos para que cambie la correlación de fuerzas y apoye a Arabia Saudita, que es el principal enemigo de Irán, de la República Islámica de Irán. Entonces, un Israel que está en máxima situación de alerta por esta situación, un Israel que ha reclamado a Irán una política hostil hacia Israel. Y bueno, tenemos un Estados Unidos que cancela el programa nuclear de Irán, y eso es una victoria rotunda para el gobierno de Benjamín Netanyahu. Se han desplazado, Siria es un país de 22 millones de personas, prácticamente ha habido entre 6, 7 u 8 millones de refugiados. Gran parte de los sirios ya están en la diáspora, los sirios ya tienen una diáspora muy grande, y precisamente no podemos entender el siglo XXI sin la problemática de los migrantes. Por eso hoy se habla de un pacto mundial de migración y de refugiados que será complicadísimo negociar en el seno de Naciones Unidas. Es uno de los principales países en la agenda multilateral. Viene pronto en septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas y se busca que los países puedan avanzar en negociaciones de un pacto migratorio mundial. Este pacto está relacionado completamente con la catarsis y con el acertijo y la guerra en Siria. Es decir, Siria que echa a andar desplazamientos, refugiados y desplazados, y que está poniendo en jaque a toda la Europa, ¿no? Y a todo el mundo occidental. Por eso estamos viendo levantamientos xenófobos, de cierre de fronteras, soberanías como el Brexit o nativismos que de alguna manera están buscando cerrarse, convertirse en sociedades cerradas, sobre todo por el
el incentivo de la guerra en Siria, que ha generado un desplazamiento humano tremendo. La parte de los judíos, creo que hay muy pocos judíos y se han salido prácticamente la mayoría de ellos.